No es siempre. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo vienen con la lectura y las clases? Bien. Bueno, lento. Bien. Bueno, está bien. Para hoy habíamos quedado que trabajamos las dos clases anteriores. Hoy me llegó una pregunta sobre el seminario 5, que también podemos tomarlo, puedo responder esa pregunta si hay además otras. Pero nos tocaría inhibición, síntoma y angustia, el mito individual del neurótico y función y campo. No, variantes de la cura tipo, perdón. Y puedo responder esa pregunta del seminario 5 y si hay algunos que ya tienen preguntas sobre eso también. Arrancamos con las preguntas, ¿quieren? A ver si... ¿Algo? ¿Nada? Saben todo. Bien. Soy todo oídos. Los textos corresponden a neurosis obsesiva, ¿no? Tenemos la lógica freudiana en este momento de inhibición, síntoma y angustia, que complejiza todo lo que habrán visto en las neuropsicosis de defensa, ¿sí? Y los textos de Lacan son para la lectura lacaniana del hombre de las ratas, ¿sí? Así como tuvimos la lectura lacaniana de Dora con intervención sobre la transferencia, estos textos dan la lectura lacaniana del caso del hombre de las ratas, ¿sí? Esos serían los dos ejes principales de estas clases. Nada. Bien. Vos arrancá y vienen solas las preguntas igual, ¿eh? Pero ya dijimos que clase entera no iba a dar. Bien, en los capítulos 5 y 6, que son los que tenemos de inhibición, síntoma y angustia, como les decía, empieza ya una complejización de la idea de las neuropsicosis de defensa, de la relación entre el afecto y la representación, ¿sí? O incluso una complejización respecto de la trayectoria típica, ¿sí? Sobre todo porque acá lo que el Freud se pregunta es sobre la formación de síntoma, ¿sí? Y encuentra que en la histeria la formación, el síntoma conversivo resuelve la angustia, ¿sí? Una vez que aparece el síntoma conversivo es eficaz, ¿sí? Y no necesita agregar ningún mecanismo de defensa a ese mecanismo de la represión que produce la conversión, ¿sí? En cambio, no es lo que sucede en la neurosis obsesiva. En la neurosis obsesiva, Freud ubica que aparecen prohibiciones en el inicio, son síntomas de carácter negativo, y después aparece que esos síntomas se convierten en satisfacción. Entonces, si suponemos que hay una puja ahí entre el yo, el super yo y el ello, digamos, sobre todo la relación entre el super yo y el ello, ¿sí? Si se vuelve el síntoma una satisfacción sustitutiva, va a tener que emprender de nuevo la represión, ¿sí? Porque no alcanza, porque una vez que el síntoma se vuelve una satisfacción sustitutiva, va a tener que aplicarle algún tipo de mecanismo para no volver a estar en el punto anterior, ¿sí? Esa es la lógica
del capítulo 5, ¿sí? Y entonces Freud hace todo ese trabajo donde no solamente está la represión, sino que empieza a ubicar ese mecanismo que él ubica ahí, que es la regresión a la etapa sádico-anal, ¿sí? Y le agrega una explicación metapsicológica a eso, que es que esa regresión a la etapa anal se da por lo que él llama la desmezcla pulsional, ¿sí? O sea que se divorcian, digamos, o se separan la unión entre pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿sí? Y entonces lo agresivo, la pulsión de muerte, favorecido por la etapa sádico-anal, ¿sí? Genera, digamos, ese acrecentamiento de la crítica del super yo, ¿sí? Y aparece esto que él llama las formaciones reactivas de la conciencia moral, la compasión, la limpieza, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es una formación reactiva en Freud? ¿No es esto que es la defensa? Sí, es una defensa, pero Paola, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, es un proceso de defensa que, por ejemplo, está asociado como a hacer todo lo contrario de lo que estás pensando. Se ven en los caracteres, ellos que son como muy, muy amables o Sí. recontra respetuosos, a veces se los tomaba como formaciones reactivas. Claro, la formación reactiva se realza lo contrario de lo que se quiso reprimir. Entonces, si hay una pulsión agresiva de reventar todo, se realza lo contrario, que es la amabilidad, no Como sé, la Flanders, eticidad. ¿Cómo? Flanders, cuando Como habla. Flanders, por ejemplo, ¿no? Como Flanders antes de que lo internen por su brote. Bien. Exactamente, ¿sí? Bien, y vieron que ahí además Freud hace un recorrido respecto del desarrollo libidinal, ¿no? Que supone en la etapa infantil, digamos, ciertas características, en la latencia y cómo la pubertad con el renacimiento, digamos, o la nueva oleada de la organización genital, bueno, cómo efectivamente en la neurosis obsesiva vamos a encontrar ese componente, ¿sí? De pulsión bajo de esa cuestión de la desmezcla pulsional, ¿sí? Eso va paso por paso, eso está en la clase, lo pueden leer en el texto, no sé si genera algún problema todo eso. Lo que tienen que ubicar, que generalmente a veces es una cuestión que a veces en los finales se encuentra como una dificultad, es que la neurosis obsesiva efectivamente necesita cada vez más de mecanismos de defensa para luchar contra la satisfacción sustitutiva, ¿sí? Y entonces aparecen los rituales, los ceremoniales, ¿sí? Y además aparece todo ese grado de ese componente agresivo, ¿sí? Con ese super yo severo, ¿sí? Eh, que es típico del síntoma o de la neurosis obsesiva, ¿sí? Ahí tiene una lectura del Freud de la conciencia de culpa, ¿sí? Del sentimiento de culpa. Y cómo el fracaso de la defensa es algo que aparece todo el tiempo en el síntoma obsesivo, por eso les decía, a diferencia del síntoma conversivo, ¿sí? Que en el momento que aparece el síntoma conversivo puede mantener lo que está reprimido. El síntoma conversivo mantiene lo reprimido, ¿sí? El síntoma obsesivo no. Flor, Sí, a veces parece, cuando uno lo lee, o por lo menos a mí es lo que me pasa, viste, cuando leo esto de la desmezcla pulsional, sí. no lo entiendo, me empieza a parecer que empieza a forzar la teoría, viste, como para que le cuadre con el tema de esa instancia tan crítica que tiene el neurótico obsesivo. No sé si lo podemos explicar desde algún otro, o sea, o explicar eso de alguna otra manera o con algún otro ejemplo. Es que no sé si es que fuerza la teoría, esa es su teoría, además ya está en la metapsicología, digamos, ¿no? Porque lo que Freud se encuentra en los síntomas, en la clínica, por ejemplo, todos los reproches que hay, toda la conciencia de culpa, ¿sí? A Freud le llama la atención.
Y cómo hay una conciencia de culpa, por ejemplo, cómo puede haber la paradoja de una conciencia de culpa en alguien que es tan correcto, en alguien que es muy pulcro, digamos, ¿no? O alguien que tiene un ceremonial de limpiar 10 veces las cosas. ¿Cómo eso puede estar asociado a alguien que tiene conciencia de culpa? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí Freud encuentra una paradoja, ¿sí? Entonces, como ahí hay varias teorías que están en juego, ¿no? Espérenme un minutito.